Muy buenos días. Este video es creado con el fin de explicar qué es el derecho civil, también explicar cómo es en la rama de litigación y como rama de la ciencia del derecho, también explicar su relación con el derecho privado y cómo pertenece a este, y como último está la explicación de las diferentes etapas de su evolución en México. Para iniciar hay que tener en referencia que definir el derecho civil no es una tarea sencilla, pero un punto de partida sería lo definido por Ulpiano, lo cual menciona que el jus civilis es el derecho que no está alejado de toda naturaleza o de toda persona, ya con el fin de crear el derecho propio. Después partimos con otra definición que menciona Gallo, el cual es una división compacta y más clara que la de Ulpiano, pero con la diferencia de que no da una conclusión verdadera de qué es el derecho civil. Después tenemos que tener en cuenta que desde la etapa romana se le mencionaba el derecho civil como un derecho propio distintivo, la cual se impartía para todos sus pueblos. Eso está equivocado, ya que no puede ser que el derecho civil esté enfocado también para todos los derechos o que pertenezca a esta. Entonces, tener en cuenta las definiciones clásicas sería erróneo para su concepción. Para lograr tener una concepción correcta sería con concepciones más modernas o actuales, la cual tenemos la de mencionado doctor José Arán, el cual es un jurista que ya tiene experiencia en esta rama. Primeramente menciona que para tener una definición clara de derecho civil hay que tenerlo en cuenta como derecho privado. Esto lo dice por las consecuencias de que varios de los derechos se crearon autónomos a partir de esta lógica, mencionando que es un conjunto de normas que está dedicada y fijada para las relaciones entre personas, siempre y cuando éstas no entren en un tema comercial, industrial o rural. Hay que también tomar en cuenta que esta definición que ha tomado es por las referencias que tuvo en su propio país, lo cual podemos tomar de referencia para otras naciones. Después le adicionamos otra definición, la cual es de Clemento de Diego, el cual menciona que es el conjunto de normas reguladas de las relaciones ordinarias y más generales, pero también entra en el hincapié de que menciona que todo derecho civil es derecho privado, lo cual podemos afirmar que es erróneo, ya que el derecho civil estudia varias instituciones que no pertenecen al derecho privado. Entonces, con todo lo material expuesto, podemos darle una definición correcta o más aplicable en el sentido moderno del derecho civil. Definirlo tiene que tomar en cuenta dos diferentes sentidos, como lo mencionamos como rama de la legislación y como rama de la ciencia del derecho. En el primero podemos definirlo como el conjunto de normas que está fijada para las relaciones entre personas, pero estrictamente marcada en el ámbito particular. Mientras que la otra, que sería la rama de como ciencia del derecho, será definida como aquella rama de derecho que estudia las instituciones civiles, de manera histórica, legal y filosófica. Hay que tomar en cuenta que esta ciencia se le compara o dice que una de las subramas que tiene se puede autonomizar. La última que podemos decir que con afirmación que sí debe estar fuera del derecho civil sería el derecho notarial, por varias características que ha mostrado. Pero hablando sobre las relaciones que tiene esta rama con otras, la que más ha tenido afinidad o más sentido en común sería con el derecho mercantil, ya que tomar en cuenta que eso está declarado por los principios de unidad que sostienen. Después explicaremos cómo es las etapas del derecho civil, la cual se inicia con una etapa prehispánica, hispánica y en el México independiente. Iniciando con la prehispánica, esta da la creación de relaciones civiles entre sus ciudadanos, pero que está regulada por diferentes normas teológicas o consuetudinarias. Algunas definiciones que hemos dado pueden ser confusas porque muy pocas cosas han surgido que podemos decir que son verdaderas. Las últimas cosas que podemos decir con certeza que son verdaderas son los conjuntos de normas que han tenido los aztecas. Por ejemplo, sabemos que los aztecas tenían una institución creada que actualmente es altamente prohibida,
que sería la esclavitud, dada por varias penas o alguna característica que se le da a un ciudadano. Después está la institución de matrimonio, que es muy diferente a la que tenemos actualmente, la cual sí era en sentido monogámico, pero también existían algunos matrimonios poligámicos, pero en muy poca existencia. Un dato a reconocer del matrimonio en esta institución sería que obligatoriamente se necesitaba la aprobación de los padres. Y hablando del papel del padre en la familia, era como un sentido muy similar al pater familias del derecho romano, el cual hacía que era incomparable con con el papel de la mujer o de los hijos, ya que este padre tenía el poder de reducirlos hasta esclavos. Después platicamos en la institución del divorcio, el cual sí existía, pero en su sentido más extremo de la palabra, ya que nada más este consistía en la separación de sus cuerpos, no tanto en una disolución de su matrimonio, ya que estos no tenían el poder de contraer otro matrimonio o restituir nuevamente su matrimonio. También podemos decir que en esta época sí hubo grandes obligaciones de cumplimiento de contratos y obligaciones en el principio de la equidad que se tenía en esa época y en ese territorio. Después, platicando de otra etapa, está la etapa hispánica, la cual esta está elaborada con el fin de las colonias, la cual en los diferentes redactores han dicho que depende de sus fuentes, ya que en México en particular se le daba la ley de las Indias. Pero si entramos en las fuentes de derecho que tuvo casi toda América en esta etapa de las colonias, vamos a iniciar por las 7 partidas, las nuevas y novísimas recopilaciones y las ordenanzas del Bimbo y las leyes de las Indias. Pero también hay que tener referencia hacia las partidas de Alfonso X el Sabio. Entrando en otra etapa, fuera de esta, está la etapa de México independiente, la cual esta no pudo formar un sistema de organización en este ámbito ya por la situación del país. Entonces, por las reformas tramitadas por el mismo Juárez, se dio un cambio brutal en el ámbito de la personalidad jurídica y cambiar el matrimonio como un contrato civil. Después está que ya en 1822 se dio una comisión para tratar de hacer una codificación en este ámbito, lo cual hasta en 1859, Justo Sierra, director que estaba encargado para elaborar esta codificación, dio como inspiración los diferentes códigos exportados por Napoleón. Pero esta codificación no se pudo lograr por la situación política y social de México de ese tiempo, hasta que en 1961 dio su fin, hasta que en 1870 se dio hincapié al director Jesús Terán, el cual tenía el hincapié también de terminar la codificación que dejó Justo Sierra, la cual tampoco pudo hacerlo por las mismas situaciones sociales y políticas que tenía México. Después, hasta en 1880, se dio la primera codificación del derecho civil, la cual fue tan importante que otras naciones de otros continentes la tomaron de referencia, aunque tenía algunos errores que podían ser criticados, y también que esta tomó varias inspiraciones por leyes de Portugal, corrientes romanas de Austria y entre otras naciones. Aunque rápidamente se hizo una revisión en 1883, donde se redujo casi por la mitad el número de los artículos. Para dar hincapié entre este código y el próximo, que sería el vigente, hay que tener en cuenta la de 1917, que serían las relaciones familiares, la cual esta dio un hincapié a las novedades de la familia y del matrimonio, ya dando un hincapié al divorcio vincular. Y por último está nuestro código vigente, la cual está inspirado en la revolución y también por la situación social y política de México actualmente. Y también que por sus redactores la define como un capital informador del cuerpo legal, la cual soluciona el problema de exceso de individualismo que se tenía en el anterior código. Con esto podemos dejar de concluido el tema de este video. Muchas gracias por su atención.